y el volumen ATPM que se forma de este producto gaseoso si se transcurre 1 hora utilizando una corriente de 2.5 amperios. Vale, el ejercicio ya habíamos resuelto parte, ¿no? Empezamos a analizar cómo el cloruro de níquel acuoso, tengo que preguntarme quién se oxida en realidad, la sal o el agua. Para ello entonces voy a plantear dos posibles reacciones de oxidación y dos posibles semireacciones de reducción, ¿no? Y vamos a tener el análisis y vamos a encontrar quién se oxida y quién se reduce, ¿no? En este caso vamos a encontrar el potencial, ¿verdad? Que nos hizo falta la clase anterior, el potencial de celda. Ya analizado, sabemos de que el potencial de celda es la suma del potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. En el caso de la clase pasada, logramos identificar cuál de las semireacciones se da. Y decíamos que lo que está pasando en uno de los electrodos es la oxidación, justamente en el cátodo, ahora pasa eso, estoy obteniendo cloro. Por lo tanto, el potencial que yo encuentro allí es de menos 1.36 y eso me lo voy a llevar para acá. Menos 1.36 voltios. Ese es el potencial estándar de oxidación. Para el caso de las semireacciones de reducción, las posibles semireacciones, yo encuentro que lo que se va a estar reduciendo es el níquel, ¿no? En función del potencial, ¿no, chicos? Entonces, ahí yo tengo este potencial que es de menos 0.24, ¿vale? Más menos 0.24 voltios. Y pues sumo estas cantidades para obtener el resultado final, ¿sí? Vaya, ayúdenme ustedes ahí con este resultado. Sume menos 1.36 más menos 0.24. Les va a dar un resultado negativo, ¿verdad? ¿Cuánto les da? ¿1 punto cuánto? Menos 1.6. 1.6 voltios. Gracias. Ahí está. Con esto hemos encontrado el potencial de celda, ¿no? Estamos terminando este ejercicio que hicieron falta literales, ¿no? 1.6. Ya tenemos el potencial, ya tenemos que si se produce una sustancia gaseosa generada en el ánodo y encontramos el volumen, ¿verdad? Vale, me hace falta la ecuación química. Vale, la ecuación química me están hablando de la reacción total. Entonces, para hacer la reacción total, yo tengo que sumar las semireacciones. ¿Cuál se está dando? 2 cloro menos 1, cloro 2 más 2 electrones. Ahorita. 2 cloro menos 1, flecha, cloro más 2 electrones. Y la voy a sumar con la semireacción de reducción. ¿Cuál se está dando? La del níquel. Níquel más 2 electrones, níquel 0. Okay. Níquel más 2 electrones, níquel 0. Y la idea de encontrar la reacción total o la ecuación química es que tengo que eliminar los electrones. Ese es el objetivo, ¿no? Y para hacerlo tengo que sumarlo, pero tengo que tener la misma cantidad de electrones. En estas semireacciones tengo la fortuna de que sí están la misma cantidad de electrones. Si no estuviera, ¿qué debemos de hacer? Multiplicar por un valor toda la semireacción. De manera que cuando multiplique, pues yo obtenga la misma cantidad de electrones en la otra semireacción. Entonces, eso podríamos hacer. Se puede alterar una semireacción o se puede alterar las dos, no importa. Cuando sumamos, me queda níquel más 2 cloruros, flecha, níquel 0 más cloro 0. Y ahí está, ¿no? Y es lo que puedo observar en la parte de los electrodos. En uno se va a estar generando cloro gaseoso y en el otro se va a estar depositando níquel, ¿no? Y ahí es donde puedo descifrar que los cálculos que he realizado pues tienen sentido porque estaría encontrando estas sustancias en los electrodos. Bueno, entonces esta sería la última respuesta de este ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué masa de aluminio A+3 se deposita electrolíticamente por la acción de una corriente de 40 amperios durante 1 hora? Bueno, me están pidiendo la masa, chicos. Entonces me dan la corriente y me dan el tiempo. El tiempo de 1 hora, yo recuerdo que si estoy en un proceso electrolítico, si me dan tiempos en horas, necesito convertirlas en segundos. Y aquí tengo la conversión. En 1 hora hay 3600 segundos. ¿Cómo voy a resolver esto? Con la de Faraday. ¿Qué me dice Faraday? Que la masa que se deposita es igual corriente por tiempo por equivalente químico entre la constante de Faraday. La corriente que yo estoy utilizando, ahí me dice, es de 40 amperios. Los amperios son unidades derivadas y surgen de combinar los coulombs entre los segundos, las unidades de carga entre segundos. El tiempo, ya recuerdo que tengo que sustituir en la ecuación el tiempo en segundos, el equivalente químico. ¿Cómo calculo el equivalente químico? Acordémonos, es la masa atómica entre
entre la carga. Vale. Para ello, yo tengo que ver cuál va a ser la carga que voy a estar utilizando, ¿no? Y en esta semireacción, lo que se va a estar dando es la siguiente. Si está a más 3, tengo que sumarle con 3 electrones para obtener aluminio. ¿Sí? Vale, entonces, ya puedo observar que la masa del aluminio es aproximadamente 27 gramos y que la carga que voy a estar utilizando, ya me lo dice el ejercicio, es de 3 positivo. No se olviden que aquí es valor absoluto, ¿verdad? Entonces me voy a ir por parte para que no se le olvide esto. Valor absoluto de un número positivo, pues es un número positivo. 27 entre 3 me va a dar 9 gramos. Entonces ya tengo aquí el equivalente químico de esta sustancia, 9 gramos. Y lo voy a dividir entre la constante de Faraday, 96.500 columbios. Columbios se van a eliminar, los segundos se van a eliminar y me van a quedar unidades pertinentes de masa. Va. Y operamos, chicos. Operamos 40 por 3.600 por 9 entre 96.500 nos tiene que dar aproximadamente este valor que está aquí. Debemos de llegar a esta respuesta, ¿no? Y ustedes me van a confirmar. Aquí yo voy a colocar la respuesta sin dudarlo porque sé que el procedimiento está bueno y ustedes me van a confirmar que se llega a este resultado, a 13.43. Sí, chicos, llegamos a eso. Sí, eso era. Excelente. Excelente. Voy a aprovechar este ejercicio para indicarles, vale, miren, no esperen que siempre se les pregunte por masa, ¿va? Porque de la ecuación de la ley de Faraday yo puedo preguntarles varias cuestiones. Por ejemplo, vale, mire, jamás les voy a preguntar por la F, por el término del denominador, porque esa es una constante, está claro, ¿verdad? Entonces no les voy a preguntar algo que ustedes ya se memorizaron, pero sí les puedo preguntar por cálculos de corriente, por cálculos de tiempo o cálculos de equivalente. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es despejarla. Yo les puedo preguntar por I. Si les pregunto por I, les queda masa, les tengo que dar esta masa que se deposita en uno de los electrones o que se desprende. Y aquí les va a quedar tiempo entre equivalente químico. Les puedo preguntar también por tiempo. Si fuera por tiempo, le queda masa por constante de Faraday, corriente por equivalente químico. O les puedo preguntar por equivalente químico. Y entonces el equivalente químico les quedaría masa por Faraday, constante de Faraday, entre corriente por tiempo. Si les pido equivalente químico, muy probable les puedo preguntar el elemento. ¿Qué elemento es? Entonces ustedes saben que el equivalente químico es la masa entre la carga. Entonces, si yo quiero identificar la masa atómica, yo lo que voy a encontrar es que la masa atómica se calcula como multiplicando el equivalente químico por la carga, por la carga. Y con esto yo puedo revelar el elemento en la tabla periódica. Entonces, pueden haber todas estas variantes. Yo les puedo colocar un ejercicio de Faraday y yo les digo, fíjense que se depositan 13.43 gramos, ¿va? Y se hace pasar una corriente de 40 y en una hora, ¿no? Y yo les digo, ¿cuántos equivalentes químicos hay? ¡Pum! Sacamos la fórmula, ¿no? Y ahí les puedo preguntar, hey, ¿qué elemento estoy utilizando en el proceso electrolítico? ¿O qué elemento estoy obteniendo? Sí, la semireacción es esta, digamos. X más 3 electrones, X a la 0. ¿Va? Entonces lo que usted hace es que como ya encontraron el equivalente químico, van a llegar a esta respuesta de 9 gramos, ¿no? Y ustedes observan aquí el más 3, ¿no? Y multiplican 9 gramos por más 3, ¿verdad? Esta ecuación de acá, equivalente químico por la carga, 9 por 3, 27. Se van a la tabla periódica y buscan el elemento que tenga 27 gramos por mol, ¿verdad? Y ese va a ser el aluminio, ¿no? Y de ahí pueden identificar. Entonces, vean todas las variantes. Lo que yo quiero es que no se vayan a, pues, pensar y a generalizar que siempre se les va a preguntar la masa. Vean, en este de acá se les preguntaba el volumen de un gas ideal a estas condiciones, ¿va? No se les va a olvidar también que aquí se puede combinar el tema de gases ideales, ¿de acuerdo? Vale, veamos otro ejercicio. Se deja pasar una corriente por un circuito durante una hora y se depositan 3.2 gramos de plata. Vean, aquí ya me están dando la masa depositada. Me piden calcular la cantidad de carga eléctrica que pasó durante ese tiempo y calcular la corriente. Vale, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Vale, lo que voy a hacer es, me voy a ir en desorden, chicos. Me voy a ir en desorden y voy a calcular el literal B. ¿Cómo voy a hacer para esto? Bueno, voy a aplicar la ley de Faraday. Masa es igual corriente eléctrica, tiempo, equivalente químico, entre constante de Faraday. Y de aquí voy a despejar la corriente. ¿Sí? Voy a despejar la corriente. Lo que les decía, hey, yo puedo tener diferentes variantes en este tipo de ejercicio. Entonces, al despejar me queda la masa que se deposita por la constante de Faraday entre el tiempo por el equivalente químico. ¿Cuánto vale la masa de plata? 3.2 gramos. ¿Cuánto vale la constante de Faraday en la memoria? 96.500 coulombs. Entre el tiempo. El tiempo es de una hora. Ojo, no voy a sustituir tiempo en horas ni en minutos. Lo necesito a fuerza en segundos. ¿Sí? Y voy a colocar acá el equivalente químico. Entonces, si se trata de la plata,
chicos, en todo caso, la plata trabaja con +1. Más un electrón, se va a estar generando esta plata cero. ¿Sí? Esta plata cero. A mi criterio, este ejercicio le hizo falta, si me quiero ir por este camino, esta información aquí adicional. ¿Verdad? Pero el ejercicio está pensado en hacerse de otro camino. ¿Verdad? Yo estoy resolviendo ahorita un camino, nada más, ¿verdad? Pero ya les voy a mostrar que este también tiene otra forma de cómo encontrar la respuesta. ¿Vale? Entonces, el equivalente químico, acordémonos, es la masa atómica entre el valor absoluto de la carga. Valor absoluto de la carga. ¿Vale? Entonces, como ustedes me van a ayudar, ¿no? Ya se les he solicitado esto en clases anteriores. Yo necesito que me pase la masa atómica de la plata. Busque en su tabla periódica y me da la masa atómica de la plata. Yo aquí también lo estoy buscando. Me la da como va a aparecer ahí o me la da próxima, como usted quiera. $107.87. 107.87. Gracias, Alex. 107.87 gramos. Ahora, lo voy a dividir entre el valor absoluto de la carga. Chicos, ayúdenme. ¿Cuánto es la carga de esta semireacción o de esta identidad química? Carga diferente de 0, ¿verdad? Para que no se me indetermine aquí el resultado. ¿Cuánto sería? +1. +1. Excelente. +1. Ustedes se van a enfocar en el elemento que tenga un exponente diferente de 0, ¿no? Con el signo no importa. Yo me lo llevo con todo y signo porque la fórmula es valor absoluto de la carga. Pongamos esto, chicos, ya saben que nos va a quedar el mismo resultado. 107.87 gramos. Los gramos se van a eliminar y me van a quedar coulombs sobre segundo. Y columbios sobre segundo son las unidades de amperios. Bueno, démosle entonces. Ayúdenme acá. Tiene que dar 0.79 amperios, ¿no? Tiene que dar esa cantidad. Ahora multipliquemos 3.2 por 96.500 y eso dividirlo entre 3.600 por 107.87. Y nos tiene que dar aproximadamente, yo lo voy a colocar acá, ya seguro. 0.795. ¿Qué? Gracias, Edwin. Correcto. 0.79. Lo vamos a dar con 2 decimales. Va. Y enmarcamos. ¿Sí? Yo me he ido en desorden, ¿no? Me he ido en desorden. Pues calculado literal B para después calcular el literal A. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos las ecuaciones de Faraday, ¿no? Y yo les daba uno, que la ecuación primerita que le daba era que Q, que es la carga, es igual a corriente por el tiempo. ¿Sí? Entonces, me fui en desorden porque primero calculé la corriente para después poder sustituir en esta ecuación. La corriente que yo encontré es de 0.79 columbios por segundo. Y el tiempo es de 3.600 segundos. Los segundos se eliminan, chicos, y obtengo unidades de carga, que son coulombs o columbios, si lo quiere decir en español, ¿verdad? Como quiera. 0.79 por 3.600 les va a dar 2.844 columbios o coulombs. Y enmarcamos. Entonces, este ejercicio tiene el objetivo de recordarles, hey, no siempre la masa se les va a pedir en la ley de Faraday, yo les puedo preguntar los otros términos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Si yo lo quiero hacer en orden y no sé plantear esta semireacción y ni se me ocurre cómo hacerlo, ¿verdad? Para saber que la plata va a estar trabajando con +1 y poder generar esta semireacción, entonces existe otra forma. De la ecuación de la ley de Faraday, yo tengo la siguiente expresión. Masa es igual corriente por tiempo por equivalente químico entre Faraday. Pero corriente por tiempo representa la carga. Esta fórmula se las di la clase pasada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sustituir aquí el producto de I por T por la letra Q, que es la carga, ¿no? Y entonces aquí coloco Q. Y ahí despejo. La Faraday está dividiendo, pasa a multiplicar, y el Q está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces resuelvo, ¿no? 3.2 gramos por 96.500 columbios entre el equivalente químico y me da este resultado, 2.862 columpios. ¿Sí? Hay una variación aquí, 2.844 y 2.862, ¿no? Hay una variación porque yo aquí aproximé, chicos, aproximé. El valor que me dictaba su compañera era de 107.87, por eso hay una variación, pero no hay problema. Yo les he dado a ustedes libertad de que si gustan aproximan y si gusten no. Lo ideal y lo obligado que estamos como ingenieros que vamos a hacer, ¿verdad, chicos? Es conocer de todas estas cifras significativas y cuáles son las que me funcionan para aproximar y cuáles no, ¿de acuerdo? Vale, entonces ya resolví en orden la carga y ahora voy para calcular la corriente.
En todo caso, la carga es I por T y entonces despejo la corriente. En este caso, carga entre el tiempo, los 2862 o en su defecto, los 2844, ¿verdad? Entre los 3600. Vamos a llegar siempre al mismo punto 79 amperios. ¿Va? Entonces, aquí hay dos maneras de cómo resolverlo. Sí, una forma es en desorden y otra forma es en orden modificando la ecuación de Faraday, esta que se les había dado de la masa. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Y creo que este sería el último ejercicio. Vaya, ¿qué hacemos acá? Esto nos dice, en un proceso de electrólisis se sumerge una pieza de cobre en ácido clorhídrico, obteniéndose 1.08 gramos de cobre depositado en el cátodo. Miren, ya me están dando qué se está generando. Con esta información, determine el potencial de celda. ¿Sí? Determine el potencial de celda. Bueno, miren, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a analizar que puedo tener las siguientes semireacciones, ¿no? En el caso de la reducción, ya no me voy a meter en la reducción porque aquí me dice qué sustancia encuentro en el cátodo, ¿va? Y si ya me revela qué sustancia hay en el cátodo, yo recuerdo la definición del electrodo cátodo. Es aquel en donde se da la semireacción de reducción. Vaya. Y en la Y en el ejercicio, primero, el cobre reacciona con el ácido clorhídrico. Entonces, aquí pareciera ser que hay etapas de formación. Entonces, primero yo tengo cobre con ácido clorhídrico. ¿Qué voy a obtener, chicos? ¿Qué voy a obtener? Esta reacción, ustedes hicieron tanto en el examen práctico como en el examen, como en la práctica del laboratorio. ¿Qué tipo de reacción se va a estar dando aquí? Se va a estar dando una reacción redox y una reacción de desplazamiento simple. El cobre acá va a desplazar y voy a tener cloruro de cobre más el desplazamiento de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, puedo tener este tipo de reacción, ¿no? Y en el examen práctico yo les ayudaba con los productos, ¿no? Obtenidos. Y en el caso de la práctica, yo les decía, a partir de las observaciones que ustedes encuentren, cuáles productos se pueden analizar. Vaya, y entonces aquí yo voy a observar que un burbujeo, como lo vieron con el aluminio, ¿no? Esa reacción es calcadita lo que le pasa con el aluminio y el ácido clorhídrico. ¿Se recuerdan ustedes del laboratorio cuando le echaban la bolita de aluminio en el ácido clorhídrico? Tardaba un poquito, pero empezaba aquella reacción, aquel burbujeo, hasta se calentaba el tubo, la solución se volvía gris y mirábamos allá la efervescencia, que era la presencia de hidrógeno. ¿Sí? Y les decía cuando les evaluaba, ¿no? Cuando les evaluaba que aquí se pueden clasificar de dos formas, ¿sí? Como desplazamiento simple y como redox. ¿Va? Creo que una de las claves tenía estas dos opciones, decía literal A, desplazamiento simple, y literal B decía redox. ¿Verdad? Entonces, si estaban las dos, tendría que haber un literal donde decía, literal A y literal B o literal C, no recuerdo cuál de las opciones es la correcta. ¿Verdad? Aquí, como se puede clasificar de las dos maneras, la respuesta es así, las dos formas, ¿sí? No solo uno. Si solo una hubiese aparecido, entonces solo voy a elegir una, ¿verdad? De las dos posibles clasificaciones. Vale. Entonces, con los índices, yo voy a empezar a aplicar, ¿no? Regla de los índices, este está en estado elemental, cero el índice, este también, ¿verdad? En el caso del hidrógeno, ya tengo la regla que como es un compuesto neutro, este tiene que valer -1, ¿sí? Entonces, igual en el cloro, este va a valer -1, -1 por 2, -2 para que esto sea 0, este está valiendo +2. ¿Va? Y entonces, ya sé que el que se reduce es el cobre, ¿verdad? En este caso, ¿no? En este caso, bueno, perdón, en este caso estoy generando esto de aquí, la primera reacción, primer paso. El segundo paso viene, como el ácido está en solución acuosa, yo tengo entonces el cloruro de cobre con el agua, o sea que está acuoso. Eso quiere decir que está cloruro de cobre acuoso. Y de aquí es donde se viene a dar ya el proceso de electrólisis. Entonces, si el cobre en el primer procedimiento quedó como cobre +2 y cloruro -1, entonces el cobre está con +2. Si está generándose cobre en el cátodo, es porque este se está reduciendo. Entonces, para que se reduzca, este tiene que disminuir. ¿Y hasta dónde se va a ir? Hasta cero. Como estoy obteniendo el elemento, yo voy a ver en el electrodo que se va a estar forrando de cobre, ¿no? Entonces se va a estar pegando en una capa de color rojo. Lo que le pasaba a la pieza de zinc, ¿se recuerda? Cuando ustedes lo agregaban en el sulfato de cobre, la pieza se empezaba a recubrir con una coloración roja, ¿no? Y al final eso desprendía, ¿no? Y se quedaban las partículas en el fondo. Entonces, yo ya sé que la reducción es la del cobre. Entonces, si está +2, la reducción, se agregan los electrones en el reactivo para obtener la carga de los productos. Esto está pasando. Entonces, como esta es la semireacción de reducción,
yo puedo encontrar el potencial de reducción de un solo, de la tabla. Váyanse entonces, chicos, a la página 412 y regalen este potencial de reducción. La de esta semireacción la van a encontrar tal cual, cobre más 2 electrones, cobre 0. 0.34. 0.34, correcto. Vale, ya tengo uno de los términos. Necesito el potencial de oxidación. Vale, pero allí no va a ser tan fácil, ¿verdad? Porque como tengo cloruro de cobre acuoso, acá entonces yo tengo la celda sumergido los electrodos en una sal acuosa. Y entonces allí yo tengo lo siguiente, como está el cloruro de cobre y está el agua, entonces tengo una de las alternativas es que el cloro se esté oxidando y la otra alternativa es que el oxígeno del agua se esté oxidando. Tengo que plantear las dos posibles semireacciones de reducción, de oxidación, perdón. Entonces, voy a plantear las dos posibles semireacciones de oxidación ahorita. Entonces, ya entiendo cuáles son los átomos que van a estar oxidándose. Dos posibles semireacción de oxidación. Entonces, la primera va a ser de cloro menos 1, porque aquí está este, ¿verdad? A cloro elemental, a cloro 0. Entonces nos dice la regla, colocamos el elemento que sufre la oxidación en reactivos y en producto. Lo lanzamos, aquí vemos que hay un átomo y aquí vemos que hay dos. Pues acá hay dos para poder balancear esto. Y por último, va chicos, por último, voy a balancear los electrones. ¿A dónde los voy a balancear? Como estoy trabajando en la oxidación, yo tengo que agregar los electrones en el producto. ¿Cuántos? Lo suficientes para hacer que esta carga de 0 de los productos se convierta en menos 2, ¿verdad? Menos 2 porque aquí hay dos identidades de este. Entonces le voy a sumar dos electrones. ¿Sí? Entonces, la primer posible semireacción de oxidación es esta, ¿verdad? Es esta. En el caso del hidrógeno, del oxígeno del agua, yo les hacía el consejo, ¿verdad? Que la memoricen en todo caso, ¿verdad? Para poder aplicar esta en el examen. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a estar constante, ¿verdad? Entonces, la semireacción de esta es más 4 electrones, y tiene que haber 2 de agua, más 4 electrones, más 4 hidrógenos. ¿Sí? Vale. Entonces, aquí está. Esta es la otra posible semireacción de oxidación. Esto en memoria, ¿verdad? Si no, la crean, ¿no? Solo que les digo, generar una semireacción de oxidación de una sustancia, ¿verdad? De un compuesto, una molécula, es un poquito más complicado. Vale, entonces yo tengo estas. Yo tengo cloruro, cloro 0, más 2 electrones. Y tengo la del oxígeno del agua. 2 de esto, flecha, más 4 electrones, más 4 hidrógenos. Vale. Necesito entonces encontrar el potencial de oxidación de este. Y necesito encontrar el potencial de oxidación de esta. Ya saben, ¿cómo encuentran el potencial de oxidación? Se van a la tabla de la 412 y el que leen de la tabla le cambian el signo. ¿Sí? Vale. Entonces, váyanse a la tabla y encuéntrenme. Vale, este de aquí ya se los voy a dar, ¿no? Si no, lo buscan ustedes también. Quizás para hacerlo más práctico, busquen los dos potenciales. Busquen los dos potenciales y me lo dictan. Me van a dictar el resultado que lean de la tabla y yo les voy a hacer el cambio de signo porque así está dicha en la teoría que vamos a calcular el potencial de oxidación. Vale, busquen entonces, ya saben, estas semireacciones de acá, las dos las van a encontrar al revés. O sea, lo que son los productos los van a encontrar como reactivos y lo que está en los reactivos los van a encontrar como producto. 1.36 en el primer. En el primero, 1.36. Vale. Con el cambio de signo, ese nos va a quedar negativo. Gracias. Menos 1.36. 1.23 en el segundo. Positivo. Y entonces con el cambio de signo, 1.23 negativo. Vale. Entonces, me voy por la definición que hemos dado. ¿Qué voy a hacer acá para decidir cuál de los dos? Tengo que observar el potencial. ¿Cuál de los dos potenciales es más grande? Y en los números negativos, el potencial de mayor magnitud es el que está más cerca de cero. Entonces yo estaría eligiendo el agua.
¿sí? El agua, porque el menos 1.23 en magnitud es mayor al menos 1.36 porque se está más cercano al cero. Pero me tengo que recordar de esto. Esto lo vimos en la clase pasada. Yo tengo esta tendencia de sustancias que se van a estar dando, ¿verdad?, en la oxidación en el ánodo. Esto va a ser la facilidad. Eso significa que hay como una jerarquía, ¿verdad?, que tengo que respetar esto por el poder que tienen estos oxidantes. ¿Verdad? Entonces, yo estoy comparando el agua contra un cloro. El cloro es un elemento del grupo 7, por lo tanto, ese grupo tiene un nombre propio llamado halógeno. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que en este caso, la facilidad de oxidación va de esta manera. A medida yo me voy moviendo de izquierda a derecha, aumenta. Entonces, quiere decir que la del sulfato es menor a la del nitrato. La del nitrato se oxida más, ¿verdad? Si yo estoy comparando el sulfato con el nitrato, yo elijo el nitrato por este orden. Si yo estoy comparando el nitrato con el agua, ¿verdad?, voy a agarrar la del agua. Entonces, ahí sí, ¿verdad?, estuviera agregando esta, ¿no? O seleccionando esta. Pero vean, la del agua es menor a la del halógeno. Entonces, por esta regla de acá, es que yo voy a decir, men, el que en verdad se está oxidando, esta. Esta es la que sí se está dando. Por esta relación, por esta facilidad. Y esta de acá, no, esta no será. Ah, bueno, entonces yo ya conozco acá cuáles son las semireacciones. Planteémosla. La semireacción de reducción yo ya la conozco porque el ejercicio me dice que se va a estar reduciendo cobre. Entonces ya tengo cobre más dos electrones, cobre cero. Solo voy a copiar, ¿vale, chicos, este análisis. Y ya conozco su potencial, que es de 0.34 voltios. Ya conozco el potencial de reducción, que es de más 0.34 voltios. ¿Sí? Y de este análisis ya encontré cuál sustancia en realidad se está oxidando. Y ya puedo plantear entonces mi semireacción de oxidación. ¿Cuál se va a estar dando? La del cloro. Cloruro, flecha, cloro cero, más dos electrones. Y ya conozco el potencial de oxidación, me lo dictaba, ¿verdad? El de la tabla le cambiábamos signo, por eso es que este queda negativo. ¿Sí? Por eso es que este queda negativo. Vale, ahora, yo quiero calcular lo siguiente. Recordemos el ejercicio. ¿Qué me está pidiendo literal A? El potencial de celda. Ah, bueno, entonces el potencial de celda se calcula como el potencial de la oxidación más el potencial estándar de reducción. Menos 1.36 voltios más 0.34 voltios. Signos distintos se restan, predomina el signo del mayor, tiene sentido, ¿verdad?, que me dé negativo, porque yo estoy en una celda electrolítica, ¿verdad? Vale, entonces, al hacer esto, ¿verdad, chicos? En la calculadora les va a dar 1.02, ¿verdad? 1.02 voltios. Entonces, mi respuesta va a ser de literal A menos 1.02 voltios. ¿Qué significa el signo menos? Significa que como esta reacción no va a ser espontánea, necesito para obtener cloro y cobre en los electrodos, tengo que aplicarle un voltaje de 1.02. ¿Sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a resolver el último literal, la cantidad de carga eléctrica que pasó en el proceso de electrólisis. Vale. Para esto, chicos, voy a utilizar Faraday. Para ello voy a utilizar Faraday y me dice, la masa que se deposita o se desprende en un electrodo es la corriente por el tiempo, por el equivalente químico entre Faraday. ¿Sí? Y por T, ya sabemos, ¿verdad?, que corresponde al concepto de carga. Es una fórmula que vimos en la clase pasada. Entonces voy a sustituir el producto de I por T por carga, ¿no? Y aquí me queda el equivalente químico entre Faraday. Y el literal B me está preguntando por la carga, entonces despejo. Masa por Faraday entre el equivalente químico. ¿Cuánto vale la masa? La masa que se desprende, me dice el ejercicio, es de 1.08, una masa bien pequeña. Claro, el voltaje y la corriente que le estoy aplicando es bien pequeña. 1.08 gramos por la constante de Faraday. Ustedes saben, 96.500 columbios o coulombs. Entre el equivalente químico. ¿Cómo es que calculo el equivalente químico? Acordémonos. Es la masa atómica entre el valor absoluto de la carga. Entonces tomo la masa y lo voy a dividir entre el valor absoluto de la carga. ¿Pero de qué sustancia? El 1.08, ¿a qué sustancia corresponde? Al cobre. Entonces yo tengo que trabajar con la semireacción de oxidación del cobre. Voy entonces y busco la masa atómica del cobre. Chicos, ayúdenme entonces. Váyanse a la tabla periódica y regálenme la masa atómica del cobre para el caso, ¿no? Sesenta y tres punto cincuenta y cinco. 63.55 gramos. Gracias. Y ahora lo voy a dividir entre la carga. Venga, que del cobre, el que está elevado a un número diferente de 0, es a más 2. Y es el que voy a sustituir acá, la carga. Más 2. Entonces, al dividir esto, chicos, 63.55 entre el valor absoluto de 2 es 2 positivo, le va a dar 31.77. Aquí ustedes pueden, vamos a aproximarnos. Y me va a quedar 31.78 gramos. Y es lo que voy a sustituir aquí. 31.78 gramos.
Logramos eliminar y puedo calcular la carga. Ayúdenme entonces, 1.08 por 96.500 columpios dividido entre 31.78. Entonces, 379.4. Ok, 3.279.4 coulombs. ¿Tiene sentido que sea grande? Sí, porque la carga que se transporta es la que se está moviendo con una mol de electrones. Y se acuerdan, en una mol de electrones está aquel número grande, que era el de Avogadro, ¿verdad? Entonces, generalmente estos valores de carga son grandecitos. Son grandecitos porque el concepto es que es la cantidad de carga que se transporta en una mol de electrones. ¿Sí? Ahí estamos. No sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas.